Muy buenas noches docente, buenas noches compañeros. Soy el alumno José Castro Segura y realizaré mi trabajo sobre el análisis del caso, en este caso titulado Los cuellos blancos del puerto, referente al curso de Filosofía del Derecho. Y empezaré. El siguiente trabajo cuenta con la siguiente estructura. Como primer punto es la reseña de la organización, el segundo punto es el resumen de contenido, tercer punto es propuesta de solución, cuarto punto es conclusión y el quinto punto son recomendación. Bien, empezaremos con la reseña de la organización. El presente informe analiza el caso de corrupción conocido como los cuellos blancos del puerto. Es centrado en una red delictiva que operó durante el mismo sistema judicial peruano. Los principales organismos involucrados fueron el Consejo Nacional de Magistratura, la Corte Superior del Callao, entre otras dependencias como el Poder Judicial y el Ministerio Público. Estas instituciones, que tienen como finalidad velar por la justicia, la parcialidad y el Estado de Derecho, se vieron profundamente comprometidos por prácticas de tráfico de influencias, manipulación de nombramientos, venta de sentencias y corrupción estructural. La red involucraba a jueces, a fiscales, a empresarios y políticos, lo cual generó una crisis institucional sin precedentes y puso en duda la legitimidad del sistema de justicia en el Perú. Este mismo nos permite contextualizar el caso desde el núcleo institucional afectado, lo que resuelve claramente para poder analizarlo bajo las perspectivas del moral político y del derecho. El segundo punto a ver sería el resumen del contenido. El informe sobre el caso denominado Los cuellos blancos del puerto revela que en el 2018, a través de audios difundidos por la prensa, que evidencia negociaciones ilegales entre jueces, fiscales y miembros del entonces Consejo Nacional de Magistratura. La gravedad del caso radica en que involucró a operadores de justicia, que quienes deberían actuar con conformidad y principios éticos y legales. El informe se desarrolla desde una mirada filosófica y jurídica, apoyándose en las ideas de Sócrates, Platón, Aristóteles y entre filósofos contractualistas como Hobbes, Locke, Rousseau y Kant. Cada uno de ellos, pensadores, ofrece herramientas conceptuales entre entender el impacto de la corrupción sobre el moral público, el pacto social, la legitimidad del poder y el deber ético de los funcionarios. A partir del análisis se concluye que la corrupción judicial no solo socava el derecho, sino también el fundamento moral del Estado. Se plantea recomendaciones orientadas a la reforma del sistema de justicia, el fortalecimiento de la ética pública y la reconfiguración del contrato social. Como requisito número 1 tenemos el contexto de la organización. El sistema judicial peruano es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, encargado de impartir justicia, garantizar el respeto de los derechos fundamentales y resolver los conflictos conforme a la ley. Hasta el año 2018, el Consejo Nacional de la Magistratura tenía la función de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales a nivel nacional. Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron una red de corrupción al interior del Consejo Nacional de Magistratura y de algunas cortes, en especial la del Callao. A través de audios grabados por agentes del sistema de intercepción legal, se descubrió que jueces y fiscales negociaban favores judiciales, interferían en nombramientos y actuaban en función de intereses personales o políticos. En este caso se puso en evidencia un problema estructural, el uso indebido de poder dentro del mismo sistema que debía combatir la ilegalidad. Requisito número 2. Análisis del caso propuesto. El caso Los cuellos blancos del puerto estalló públicamente en julio del 2018 tras la difusión de una serie de audios por parte de reporteros y el programa Panorama, en los cuales se escuchan conversaciones entre jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, negociando nombramientos, sentencias y beneficios personales. Las grabaciones revelan prácticas sistemáticas de tráfico de influencias, sobornos y cooptación del Poder Judicial. Entre los involucrados figuraban César Inostroza, entonces juez supremo, y también Walter Ríos, presidente de la Corte del Callao, ambos señalados como piezas claves en la red de favores. También se implicó a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, quienes participaron en designación de jueces y fiscales bajo criterios no meritocráticos sino clientelistas. Lo más alarmante fue la aparente normalización de estas prácticas. Los implicados hablaban con absoluta naturalidad de reducir penas, favorecer a personas influyentes o manipulación de nombramientos a cambio de favores personales, desde entradas de partidos de fútbol a influencias políticas. Requisito número 3. Leyes injustas y obediencia en Sócrates. Sócrates,
uno de los pilares de la filosofía occidental, dedicó gran parte de su vida a cuestionar las normas sociales y políticas en su tiempo. A través de los diálogos platónicos, especialmente el Critón y la Apología, se puede entender su concepto del deber hacia las leyes, incluso cuando éstas pudieran parecer injustas. Aplicando esta perspectiva al caso de los cuellos blancos del puerto, se evidencia una tensión fundamental entre obedecer la autoridad judicial y reconocer cuando esa autoridad ha perdido su legitimidad moral. Los jueces y fiscales implicados no solo violaron las leyes objetivas, sino que actuaron con total desprecio al orden ético y social que las leyes representan. Entonces, la enseñanza socrática nos invita entonces a preguntarnos, ¿es justo obedecer a una autoridad corrupta? ¿Dónde se sitúa la verdadera lealtad? ¿Con la ley escrita o con la moral que deben sustentarla? Cito 1.3. Democracia corrupta y el buen gobernante en Platón. Platón, discípulo de Sócrates, desarrolló una profunda crítica al sistema democrático de su tiempo, al que consideraba susceptible de caer en la demagogia y la corrupción. En su obra La República expone su teoría del Estado ideal, gobernado por filósofos reyes, es decir, personas sabias, justas y con una profunda vocación de servicio. En el caso de los cuellos blancos del puerto, muestra justamente esa degeneración de poder. Los operadores de justicia dejaron de ser servidores públicos para convertirse en mercaderes de favores, privilegios, intereses particulares sobre el bienestar colectivo. Esto configura un término platónico, una oligarquía corrompida, donde el gobierno no responde a la verdad ni a la justicia, sino al lucro y al clientelismo. Requisito número 1.4. Justicia y moral en la ética de Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón, tenía una visión más práctica y realista de la política. A diferencia de su maestro, que proponía un modelo ideal de gobierno, Aristóteles se enfocó en cómo funcionan realmente las instituciones y qué hace a una sociedad que sea justa o corrupta. En su obra Ética o Nicómaco, habla de la justicia como la virtud más importante para la convivencia humana y la define como dar a cada quien lo que le corresponde. Si miramos el caso de los cuellos blancos desde la perspectiva, lo que encontramos es una clara falta de virtud a quienes tenían la responsabilidad de impartir justicia. No actuaron con templanza ni con prudencia, ni con sentido del deber. Usaron su cargo como herramientas de poder personal sin importar el daño que le hacían al sistema judicial y sobre todo a la confianza de los ciudadanos. Y ahora como requisito 1.5 tenemos el Estado, corrupción y contractualismo social de Hobbes, Locke y Rousseau. Thomas Hobbes veía al ser humano como un ser conflictivo por naturaleza. En su famoso concepto del estado de la naturaleza, cada uno vive guiado por su propio interés, lo que lo lleva a una guerra en contra de todos. Para evitar este caos, la sociedad crea un pacto, entrega parte de su libertad a un poder soberano, que tiene como función principal mantener el orden y proteger la vida de las personas. Así nace el Estado. John Locke tenía una mirada más optimista. Para él las personas son razonables y buscan vivir en paz, pero aún así necesitan un Estado que garantice sus derechos fundamentales. Estos derechos son la vida, la libertad y la propiedad, y el gobierno existe para protegerlos. Y si no lo hace, pierde su autoridad moral y legal. Rousseau llevó el contrato social a un plano más ético y colectivo. Para él, el Estado debe ser la expresión de la voluntad general, es decir, lo que es bueno para todos. Las leyes deben construirse pensando en el bienestar común, no en beneficios individuales. Por eso, cuando una autoridad actúa en contra de esa voluntad colectiva, rompe el contrato social y pierde legitimidad. Requisito 1.6. Kant y el imperativo moral. ¿Es la corrupción una falta de razón o de voluntad? Kant es probablemente uno de los filósofos más exigentes en cuanto a la conducta moral. En su filosofía, actuar moralmente no es hacer lo que nos conviene o lo que nos beneficia, sino debemos hacer lo que es correcto. Para él, el moral se rige por un principio universal al cual llamó el imperativo categórico, es decir, básicamente actúa según una máxima en la que puedas querer que se convierta en una ley universal. Como requisito 1.7 tenemos las conclusiones. El caso de los cuellos blancos del puerto representa una de las expresiones más graves y corruptas en el Perú, al evidenciar cómo una red organizada de jueces fiscales y operadores judiciales utilizó el poder del Estado para fines personales, afectando directamente a la administración judicial. Desde la filosofía política y moral, el caso propone en evidencia la ruptura del contrato social, ya que el Estado, en lugar de proteger los derechos y garantizar la justicia, fue utilizado como instrumento de corrupción, impunidad y desigualdad.
Hobbes, Locke y Rousseau coincidirán en que ha quebrado el vínculo de confianza que debe unir al ciudadano con las instituciones. Como propuestas de solución podríamos tener la reforma de estructuras reales y no solo de cambios cosméticos, mecanismos efectivos de fiscalización ciudadana y de transparencia que funcionen de verdad y no como simples formalidades, educación ética desde la escuela hasta las universidades, que formen personas con sentido moral y no solo con conocimientos técnicos, y el rendimiento de cuentas públicas sin pacto de impunidad ni de cambios de nombre que dejen todo igual. Finalmente debemos entender que la corrupción no se resuelve solo desde el derecho, sino desde una transformación más profunda, una renovación del pacto social, de los valores republicanos y del compromiso individual con el bien común. Para finalizar, dejo la bibliografía a vista para que se puedan ver la recabación de información que se llevó a cabo para el análisis del caso, y agradeciendo por la atención prestada. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.